Mi nombre es Ana Varela. Desde el área de competencias discursivas voy a acompañarlos en esta etapa de la materia. El objetivo de nuestra intervención es poder brindarles algunas herramientas que les permitan autogestionarse al momento de tener que comunicarse de manera escrita en su vida profesional. En este caso, vamos a presentarles un informe para presentar datos de investigación. La idea es poder producir un texto considerado como una unidad de comunicación a través de la cual queremos transmitir un significado. Los textos responden a distintos propósitos. La estructura y recursos del lenguaje que se utilizan para producirlo es lo que genera el significado que queremos comunicar. En este caso, el propósito del informe es describir una clase de objeto dando cuenta de sus atributos, propiedades, comportamiento. Hay otras clases de informes, por ejemplo, el informe taxonómico, que describe objetos en un sistema de clasificación. En esta videoclase vamos a enfocarnos en un informe descriptivo. En primer lugar, veamos su estructura, es decir, cómo se organiza el texto. Este tipo de textos tiene una presentación y una descripción. Parece simple, ¿no? Sin embargo, existe una estructura muy estandarizada en los informes para presentar los datos de una investigación. Por ejemplo, en la presentación se contextualiza lo que estamos haciendo, se plantea el objetivo del trabajo, se describe la metodología que se utilizó para obtener los datos y se hace una breve introducción del orden en que va a continuar el desarrollo del informe. En la descripción se presentan efectivamente los datos con sus tablas, los datos crudos y una breve descripción e interpretación de estos datos. Y luego estos trabajos pueden incluir también una conclusión que presentan una síntesis de lo expuesto, conclusiones sobre el análisis y, en muchos casos, un interrogante o propuesta futura. Vamos a comenzar con la deconstrucción de un texto modelo. Vamos a ver algunos ejemplos de trabajos realizados por estudiantes más avanzados. Estos son fragmentos de informes finales de la Tecnicatura. En la presentación de informe encontraremos explícitamente el objetivo del trabajo. Como podemos leer en este ejemplo, recopilar información valiosa para tener un mayor panorama a fin de generar acciones con el propósito de optimizar la unidad de negocio de agua, Ariel. La presentación incluye además un adelanto de la metodología utilizada en la investigación que se hizo. Aquí vemos que se realiza una encuesta por medio de la plataforma SurveyMonkey. También se aclara cuál fue el grupo entrevistado, es decir, la población. En los informes que presentan datos estadísticos, los datos son cualitativos o cuantitativos y una breve descripción de los instrumentos de medición utilizados. Finalmente, la presentación ofrece una breve guía de lo que presentará el informe, indicando el orden en que se presentan los datos. Esto facilita la lectura por parte de quien recibe el informe. En este caso, a continuación, se presentan los principales resultados destacados de la encuesta sintetizada para mayor comprensión sobre este apartado. Hay que tener en cuenta que el lector de nuestras producciones puede no tener referencias anteriores. Por eso es importante contextualizar los objetivos de nuestros informes. En los casos en que el documento es una investigación realizada, debe también indicarse la metodología que se usó. Ahora la estructura del desarrollo del trabajo. Aquí vemos cómo se presentan los datos. A continuación desarrollaremos un breve análisis de los resultados que nos arroja la encuesta destinada a los estudiantes y graduados de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Palabras como a continuación, en primer lugar, en el presente apartado, son frases conectoras que permiten introducir el tema a tratar y organizar la información que se presenta en el trabajo. Luego, este ejemplo nos presenta los datos obtenidos en la investigación y se acompaña con una descripción escrita que interpreta esos datos. Tenemos otro ejemplo de introducción de contenido. En este caso se utilizó un subtítulo P9, ¿cursa actualmente? Es la pregunta de la encuesta.
De esta forma vemos que se hace referencia a las encuestas que se hicieron, que ya se indica más adelante en el cuerpo del texto que están presentadas en anexo. Luego se incluye también un gráfico de barras con los datos que se obtuvieron. Por último, vemos un ejemplo de la conclusión. Al final de los informes sobre una investigación se suele incluir, como les decía antes, una conclusión o reporte de hallazgos. Acá vemos que se introduce con un subtítulo, hallazgos encontrados. Luego la primera frase del texto hace referencia a los resultados tomados de la encuesta. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, a continuación la conclusión puede determinar puntos claves que hacen al buen desarrollo del emprendimiento. Se sugiere además el uso de una herramienta de gestión de datos, un dashboard en este caso, para reportar resultados. Es decir, esto es una propuesta a futuro. En algunos casos, la propuesta a futuro puede referirse a investigaciones en otras áreas de interés que pudieron haber sido relevantes en la investigación realizada, pero que como no eran el objetivo del trabajo, no se desarrollaron en profundidad. En este caso vemos también que se hizo un punteo de los datos más relevantes, considerando por supuesto el objetivo del trabajo y sintetizando lo que fue la descripción del informe realizado. Que vimos la estructura y el contenido de cada una de las partes del informe, veamos con más detalle cómo redactamos el documento para poder construir el significado y lograr el propósito que nos planteamos. Recuerden, como dijimos antes, que el propósito será describir una clase de objeto dando cuenta de sus atributos, propiedades o comportamiento. En este caso, vamos a revisar la descripción de datos estadísticos obtenidos de distintas investigaciones. En el ejemplo que estamos presentando se puede ver la presentación del trabajo. En primer lugar se determina el objetivo. Observen que los verbos utilizados están en infinitivo como determinar e indagar y el párrafo comienza con una frase introductoria. Este trabajo tiene por objetivo. A continuación, el segundo párrafo contextualiza el momento y especificaciones de la encuesta realizada. Referirse a la investigación y obtención de datos, los procesos, es decir, los verbos, están indicados en pretérito perfecto porque se trata de una acción que ya está terminada. Nos indica que en el mes de junio del 2017 se realizó un total de 20 encuestas en determinada zona. Las encuestas no incluyeron información personal de los encuestados. Luego se introduce cuál es la metodología a través de una frase introductoria también. El método seleccionado para cumplir los objetivos de la investigación fue, de nuevo, el uso del pasado. Y el siguiente párrafo detalla la población tomada y cómo se compone la muestra. Al describir la muestra, los procesos se indican en presente, ya que se da una descripción de los instrumentos actuales. Ahí vemos compone, corresponde, poseen, considera. Veamos ahora la redacción de un ejemplo de presentación de datos. Recuerden que como vimos antes suelen estar acompañados de los gráficos y tablas de datos. En la primera parte se cubre el 100% de los encuestados que se presentan. Se los divide en un primer 40% que considera que el voto electrónico es un beneficio y se introduce el restante 60% mediante el conector, mientras que adelantar que se trata de la posición contraria, el voto electrónico que no sería beneficioso de estudio en particular, ¿no? De nuevo, en la descripción utilizamos los procesos o verbos que aparecen en presente. Considera, lo considera. El resto del texto presenta otros conectores posibles. Sin embargo, frente al 57%, por otra parte, estos conectores permiten la relación entre la información presentada para que el lector interprete correctamente los datos planteados en los gráficos y tablas. Este ejemplo en el que se detallan los resultados de una pregunta abierta.
En principio se introduce el tema, las razones que fundamentan la posición o no en el uso del voto electrónico. Luego aparece una introducción que indicará la enumeración de respuestas que no apoyan la implementación. Más abajo, en el siguiente párrafo, se utiliza la misma fórmula para introducir las razones favorables al sistema. Noten en este caso que la enumeración, por ser frases largas, se han separado con puntos y comas. Entonces, entre las respuestas que no apoyan la implementación, se mencionó que la tecnología es desconocida para la población y difícil de aprender, los procesos tecnológicos son hackeables y despersonalizados, lo cual equivale a transparencia al proceso democrático. La corrupción en Argentina evita que se los considere un método honesto. Algunos países que lo implementaron lo rechazaron. La confidencialidad del voto se ve comprometida y permite la falsificación de los mismos. El último ítem está introducido por el conector. Ahora sobre el ejemplo de los trabajos de estudiantes universitarios. En este caso también podemos ver una enumeración de datos, pero se introducen con 2 puntos y luego los ítems están enumerados con comas. Por otro lado, en los 2 ejemplos que estamos analizando de recursos, hay una diferencia en cuanto a cómo se presenta el enunciador. Lo que intentamos transmitir en estos informes es efecto de objetividad. Para lograrlo, se tiene que usar la tercera persona. Por ejemplo, se registraron, se consultó, se mencionó, que vimos en los ejemplos anteriores. Pero en otros ejemplos también vimos que se puede utilizar la primera persona del plural. Podemos observar, podemos determinar, hemos realizado, hemos confeccionado. En este caso se trata de una persona impersonal que busca lograr el efecto de incluir al enunciador y al lector bajo una misma audiencia, con un interés en común. Nos referimos a una comunidad científica en particular. Sin embargo, no se utiliza la primera persona del singular en textos académicos. En síntesis, en estos ejemplos vimos los siguientes recursos: distintos tipos de conectores para organizar la información en el texto, que introducen los temas y a la vez les permite la comparación de información presentada. Vimos que los procesos, es decir, los verbos, suelen estar en presente o bien en pasado perfecto del modo indicativo. Y finalmente, vimos que la redacción debe ser objetiva, para lo cual predomina la tercera persona o bien la primera persona del plural. Ahora es el turno de ustedes. En el campus encontrarán la consigna con las especificaciones del formato que deben utilizar: tipo de letra, interlineado, cantidad de hojas, etc. El trabajo a realizar consiste en contextualizar la población del trabajo anterior que hicieron de Papelera Buenos Aires, luego hacer una descripción de los datos que obtuvieron en ese trabajo. Debido a los cambios en el cronograma que fueron afectando las cursadas, las fechas de entrega para este trabajo está sujeta a cambios. En principio deberán preparar una primera entrega del trabajo. Sobre este documento les voy a realizar algunas observaciones y haremos una videoclase similar a esta para sociabilizar las distintas producciones y algunos ajustes posibles a los trabajos. Luego, tendrán tiempo para revisar sus propios trabajos de forma autónoma para realizar la entrega final. Esta entrega tendrá incidencia en la calificación final de la materia, por lo que les recuerdo que es obligatorio. Cualquier duda o consulta, no dejen de contactarme a través del campus. Muchas gracias.